Ok. 1, 2, 3, prova. Sí, está bien, perfecto. Ok. Bueno, yo empecé a jugar al fútbol a los 10, 9 años. Fue una cosa que mi familia no se lo esperaba. Bueno, yo tampoco, eso fue repentino, fue muy rápido. Yo estaba en la escuela, tenía un compañero que jugaba en una escuela de fútbol. Entonces yo me animé y, a ver, yo no jugaba al fútbol en un equipo, pero jugaba con mi hermano en la calle. Le pregunté a mi compañero de colegio qué equipo jugaba y me fui a probar, a hablar con los directivos yo solo. Después llevé a mi hermano y después ya ahí empecé a entrenar poco a poco y bueno, acá estoy, gracias a Dios, feliz jugando in Italia. Il ruolo del portiere è sempre un ruolo un po' particolare, cioè ci sono alcuni giocatori che quando iniziano a giocare a calcio, da bambini, iniziano magari facendo l'attaccante, il centrocampista, il difensore e poi vengono messi in porta. Oppure ci sono altri bambini, altri ragazzi che dicono io voglio fare il portiere. Tu, quando hai iniziato a giocare nel tuo paese, hai iniziato facendo il portiere o hai iniziato facendo un altro? Cioè com'è stato per te arrivare Bueno, a fare il yo portiere? empecé, siempre me gustó estar en el arco. Ya sea jugando en la calle, con mi hermano, con mis amigos, siempre me gustó ir al arco. Bueno, cuando llegué, hubo un tiempo que yo probé en una escuela de fútbol en Medellín y me dijeron que la posición de portero estaba había muchos porteros, habían 5 porteros. Entonces el técnico me mandó a jugar de defensor, de central. Yo entrené una sola vez, no volví más. Después probé al otro año en la ciudad de donde soy, en Barranquilla, y probé siempre de portero. Siempre me gustó tirarme, estar en el suelo, o sea, hay cosas de portero, ¿no? Y no, siempre me gustó. Nunca tuve otra posición che non sia esa. Era nel tuo destino che dovessi fare il Sì, portiere e lo hai sì. scoperto anche in maniera concreta. Nel tuo percorso di crescita sei stato in Paraguay e poi a gennaio 2023 sei venuto in Italia, sei arrivato al Milan, dove però non hai mai giocato in prima squadra. Quel periodo, tanta emozione per essere arrivato in Italia, ma anche un po' di difficoltà per arrivare a un paese nuovo, lingua nuova in qualche modo, l'italiano, cultura nuova, un grande club. Com'è stato per te venire a vivere, venire a lavorare a Milano? Bueno, mi llegada a Milán me fue muy buena, me gustó demasiado, me sentía muy feliz de estar en un equipo tan grande como es el Milan, internacional. Nada, al comienzo fue más que todo disfrutando de toda la experiencia que te brinda el Milan, de los hinchas, de las instalaciones que tiene Milanello, San Siro, todo eso que te brinda el Milan, que es un equipo que abarca muchas cosas, ¿no? No, fue muy lindo. Lastimosamente no se dio la oportunidad de debutar en primera, pero bueno, llegará algún día, ¿no? Eso esperemos. Davis, quando è arrivata la chiamata del Milan, c'è stato un momento in cui hai pensato ce l'ho fatta finalmente? Cioè, arriva una chiamata da un club top, perché il Milan è uno dei top club al mondo, per storia, per blasone, in Italia ovviamente. Hai pensato a quando eri bambino? Cioè il tuo sogno di bambino è diventato realtà? Sí, el sueño de niño, claro, se me cumplió en ese momento. La verdad, cuando mi representante me llamó y me dijo que estaba la opción o sea, que el Milan me quería comprar, yo la verdad me puse muy feliz. Porque yo en el 2017, yo vine a Italia, jugué un torneo llamado Viareggio Cup. Y desde ese momento me quedé enamorado del país. Tanto así que llegué a Colombia y apenas llegué a Colombia me puse a aprender italiano. Por eso en alguna parte se me hizo fácil adaptarme al idioma, a la cultura. Entonces, pero no, muy contento, muy feliz de venir a Italia. Sí, como dices tú, fue un sueño cumplido. Dopo l'esperienza in Championship in Serie B adesso c'è l'Empoli e finalmente il sogno, l'altro sogno, di esordire in Serie A. Sí. Che cosa vuol dire per te la Serie A? È l'Empoli. El Empoli para mí es un equipo que, así como mucho, le da la oportunidad a los jóvenes para mostrarse. Es como una vitrina ante la Serie A, digámoslo así. No, yo veo la oportunidad acá de hacerme ver que estoy listo para jugar
cualquier club grande, ya sea en Italia o sea en otras ligas mayores, como puede ser Francia, Inglaterra, España, Alemania, etc. No, yo la verdad estoy muy feliz desde el primer día que llegué acá. Le agradezco mucho al cuerpo técnico, al míster. Y nada, estoy muy feliz y voy a dar siempre il 100% para aiutare all'equipo. L'Empoli è una bella realtà del nostro campionato, in una piccola città. Quale sarà l'obiettivo di Vázquez e dell'Empoli per il prossimo campionato? Mi objetivo es ayudar al equipo, siempre a estar a disposición de lo que requiera el técnico. Y nada, el objetivo es la salvezza, lograr ese objetivo y mantenerse en la Serie A. Davis, ti faccio due nomi di due portieri che ti hanno preceduto, Vicario e Caprile. Cioè, qui ad Empoli, si dice in Italia, si sfornano grandi portieri. Cioè, sai di essere in una piazza che ha lanciato negli ultimi anni grandi nomi in grandi palcoscenici? No, el tema de Vicario y de Caprile, que han hecho muy buen campeonato acá en el Empoli, que también, como te dije anteriormente, el Empoli sirve para hacerse ver en el mundo, en la Serie A. Y nada, tuvieron la oportunidad, la aprovecharon, son muy buenos porteros, los he visto. Y bueno, estoy muy feliz también de tener la oportunidad de estar en esa lista de porteros que pueden llegarse a dar cosas grandes con el Empoli. Il nuovo allenatore dell'Empoli è Mister D'Aversa. Ti racconto una cosa che forse non sai di Mister D'Aversa. Lui lavora benissimo con i giovani, ne ha lanciati tantissimi. Come ti stai trovando con lui? No, con el técnico, con el Mister, como lo has dicho tú, se adapta muy bien a los jóvenes. No es muy fácil porque en muchos equipos no hay tantos jugadores jóvenes como lo hay acá. A la hora de comunicarse es muy directo, trata siempre de ayudar, de mejorar cada día a día. Y bueno, la verdad me siento muy contento por tener una persona que se preocupa por los jóvenes, por el desarrollo de los jóvenes y le da la oportunidad de hacerlo mostrar in cancha. Oggi nel calcio moderno si dice sempre che c'è la costruzione dal basso, cioè il gioco deve iniziare con il palleggio a partire dal portiere. Tu come te la cavi con i piedi? No, para mí la construcción del vaso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo jugar con los pies. Creo que es una de mis fuertes, además de parar. Me gusta muchísimo la forma de jugar del míster. Y nada, creo que se acopla a lo que soy yo. Senti, Io mi acoplo a lo che chiede il tecnico. assolutamente, quello che dice il tecnico bisogna fare. Veniamo invece ad un aspetto fuori dal campo. Tu hai vissuto in Italia ad Ascoli, poi a Milano, ovviamente prima Milano, poi Ascoli, adesso Empoli. Ti chiedo, se dovessi raccontare ai colombiani, quindi ai tuoi diciamo conterranei, che cos'è l'Italia per te, che cosa diresti? Cioè, l'Italia per Vázquez che cosa rappresenta come paese? Non mi interessa il calcio, non mi interessa il campo. Cioè, per te l'Italia che cos'è come paese? Para mí Italia como país es estoy en el tema del fútbol, ¿no? En base al fútbol se maneja muchísimo la pasión, son muy pasionales los italianos. No solamente por el fútbol, ¿no? Por otras cosas, por otros deportes. Veo que todos están siempre muy pendientes al deporte y además también la comida se come muy bien acá. Me encanta la comida italiana, es algo que me gusta muchísimo. Y nada, como país es muy hermoso. Me gusta la cultura, cómo se comportan, son muy amables. Y nada, creo que eso también te ayuda bastante a adaptarte cuando eres nuevo en un país. Cibo? Si mangia bene in Italia? Sí. Il tuo No, piatto? a ver, no solo en un lugar, en toda Italia, Sì, in tutta Italia. Il tuo piatto preferito? El risotto. Mi comida favorita es el risotto. Ma come il risotto? Quello que me gusta más es el risotto al parmesano. Porque siempre en todos los retiros, en las concentraciones, siempre está el risotto al parmesano.
Grazie mille.